buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de EUTV. Y ustedes deben estar de acuerdo, y creo que muy pocos venezolanos no lo sienten así, que el país está viviendo una crisis global, crisis de las instituciones, crisis de los hospitales, crisis de la educación, crisis de la producción agropecuaria, crisis de la seguridad, crisis en todos los sectores de la vida nacional, en un momento muy difícil para el país, en el que un grupo de venezolanos, a pesar de toda esta enormidad de problemas que confrontamos todos juntos, se han propuesto una tarea que pudiera lucir romántica y utópica, que es el rescate del lenguaje para la democracia venezolana. Muy buenas tardes, bienvenido al programa Luis Alfonso Herrera. Así es. Muchas gracias por la invitación. ¿De quién pretenden ustedes rescatar el lenguaje en honor de la democracia? Sí, precisamente de un discurso conformado por una cantidad de términos, unos de uso coloquial, otros de uso técnico, otros que han sido creados durante este periodo de los últimos 10, 12 años, quizás desde los tiempos de la Constituyente, para poner una fecha de inicio de todo este proceso. Un discurso que proviene desde el poder, desde el gobierno nacional y de todas las instancias que han sido poco a poco copadas por el gobierno, desde el ejercicio del difunto presidente Hugo Chávez hasta la actualidad. Y es un discurso que se caracteriza no por lo que el lenguaje debería en una sociedad moderna, en una sociedad que pretenda vivir en democracia y en convivencia pacífica, permitirle a los integrantes de esa comunidad, que es la comunicación, que es el debate, que es la posibilidad de evaluar su realidad, intercambiar impresiones, sino por el contrario, el discurso que estamos viviendo y practicando en Venezuela, independientemente de la tendencia política que se pueda tener en cada caso, es un discurso que, más bien un lenguaje, una lengua que genera división, que genera polarización, distanciamiento, incomunicación y que sobre todo impide que las personas se formen, en muchos casos, un juicio verificable, objetivo, sobre las problemáticas que lo afectan en su día a día. Ahora, ¿sobre qué bases se puede establecer, imponer y desarrollar un neolenguaje que implica muchas esferas de la vida de los venezolanos? La esfera política, la esfera económica, la esfera social, la esfera cultural en términos generales. Sí, bueno, esto históricamente ya ha ocurrido. Si bien es por vía quizás de obras de ficción y de ensayos, a partir de estas obras de ficción en donde más detenidamente se ha retratado el fenómeno, me refiero específicamente al caso de George Orwell, su novela 1984 y los ensayos que sobre el lenguaje a partir de esa novela él desarrolló. Digamos que desde el punto de vista histórico esto ha ocurrido en regímenes como los comunistas, los fascistas y el nacionalsocialismo. Digamos, uno puede pensar que los regímenes autoritarios contemporáneos respecto de ese... Ahora, tiene una base semiótica, tiene una base filológica, responde a una estrategia, responde a un estudio previo de la realidad del lenguaje en los países donde esto se ha impuesto. Así es, así es. Es decir, hay estudios, digamos, detenidos sobre estos fenómenos. Por ejemplo, en el caso del nazismo, hay un estudio muy conocido de un filólogo de apellido Kempler. Escribió un texto que se llama La lengua del Tercer Reich, y allí Kempler poco a poco fue, digamos, a través de los diferentes años del nazismo, él lo padeció internamente desde Alemania, documentando cómo desde las altas esferas del poder, que además no tenían los medios tecnológicos que hoy sí tienen los gobiernos en la actualidad, cómo se fue pervirtiendo el alemán, cómo se fue cambiando el significado de palabras que eran de uso coloquial alemán, o cómo palabras técnicas que describían realidades jurídicas, económicas, políticas, se fueron sustituyendo por otras. Y la repetición de esas palabras, unidas a ciertas imágenes, unidas a contextos de discursos en donde la emocionalidad es lo que prevalece y no la racionalidad, pues van logrando configurar una realidad que, aunque sea ficticia, que aunque sea montada sobre esa estrategia, digamos, de manipulación y de control de las masas, de las mayorías, surte efectos. Porque aquí hay un elemento muy importante que también está probado, no solamente en estudios lingüísticos, sino en especial en ámbitos como la publicidad y todo lo que es la propaganda, que es que el lenguaje conforma la realidad de las personas. Es decir, el lenguaje no es algo neutro, indiferente, algo accesorio a las conductas,
y a lo que son las relaciones entre los seres humanos, sino que el lenguaje es performativo, como se dice en filosofía del lenguaje. Es decir, el discurso de las personas genera un impacto y de alguna manera influye cuando damos una orden, cuando hacemos una pregunta, cuando saludamos, cuando reprendemos, generamos con esa acción lingüística un impacto en la conducta del otro. Ahora, ¿cómo podrías tú ejemplificar eso en el caso venezolano? ¿A través de qué ejemplo se puede hacer una demostración práctica de esa modificación de la manera de hablar y de los términos que se utilizan y de los términos que se crean en el habla popular venezolana? Sí, por ejemplo, en el área jurídica, acá términos como constituyente, constitución, ley habilitante, expropiación, propiedad privada, división de poderes, son términos que antes del 99 tenían una significación, tenían, al menos desde el punto de vista técnico, un alcance determinado, y si uno revisa en otros países de habla hispana de la región, siguen manteniendo ese significado, y hoy en día en Venezuela significan, cualquier cosa que desde el gobierno se quiera imponer, menos lo que realmente definen. Cuando el gobierno dice que estamos en la República Bolivariana de Venezuela, muchos ya no les viene a la mente con esa denominación la figura del libertador, sino quizás a la mayoría le venga la figura de Chávez, por ejemplo. Por ejemplo, eso es un gran problema que está planteado en el caso venezolano, porque nada más y nada menos a la República se le coloca el nombre. El mote. Exactamente, de una tradición política venezolana que ha sido muy bien estudiada por historiadores y que corresponde a una ideología del poder, que es el bolivarianismo. No es precisamente la doctrina o las ideas del libertador las que están allí, ¿no? Sino las reinterpretaciones que se le han hecho. Ese también podría ser un caso de cómo esto de llamar todo bolivariano, de alguna manera lo que hace es generar distorsiones y además polarizar precisamente en torno a, si no lo aceptas es porque eres traidor a la patria, odias al padre de la patria, no estás de acuerdo con el libertador. Entonces esto pasa mucho. Pero otras palabras, por ejemplo, que recientemente se han incorporado al habla cotidiana, es toda esta terminología, toda esta jerga artificial del poder popular y del Estado comunal. El Ministerio del Poder Popular para la Justicia, el Ministerio del Poder Popular para la Juventud, el Ministerio del Poder Popular para las comunicaciones, etc. Todo ese añadido de poder popular que además entonces se baja a los consejos comunales, a las comunas, a la Contraloría Social, a las ciudades comunales, a la economía comunal. Todo esto lo que pretende, primero, es dar la sensación de que hay participación, de que hay incluso algo más que descentralización, porque se estaría yendo incluso más allá de los municipios y de los estados, y que hay una toma de decisiones real por parte del ciudadano y no ya de las instancias burocráticas. Pero en la práctica, esto lo que hace es encubrir un proceso de centralización del poder, de planificación central de la economía y de abolición de los derechos de propiedad. ¿Qué pensar, por ejemplo, de ese feminismo exacerbado que lleva al presidente de la República a decir millones y millones, o a decir soldados y soldadas, incurriendo incluso en agresiones en contra del lenguaje? Sí. Regímenes como estos en la actualidad utilizan estas recomendaciones. Miembra. Sí. Estas recomendaciones, por llamarlas de algún modo, de lo políticamente correcto en lo que es el discurso público, ¿no? Esto no es algo que ha inventado, por cierto, el gobierno venezolano, las autoridades venezolanas, sino que uno lo ve a nivel internacional en materia de derechos humanos. El feminismo desatado parece que sí es un aporte muy particular de Venezuela. Probablemente el exceso en el uso del género sí sea un añadido. Que incluso aparece estampado, aparece plasmado en el mismo texto de la Constitución Nacional. Sí. Este lenguaje políticamente correcto ha sido utilizado un poco para legitimar toda esta carga de desnaturalización y de términos artificiales que ha incorporado el régimen al habla cotidiana de los venezolanos. Otra expresión es afrodescendiente. Sobre el tema de ¿La palabra negro es despectiva? No. Uno puede entender que quizás en inglés la palabra nigger tenga una connotación muy peyorativa por el tono con que se pronunciaba y viniendo de quien venía, que era de los propietarios de los esclavos negros, pero en Venezuela la palabra negro no tiene esa connotación. Y esto lo ha dejado muy claro en varias entrevistas que ha conseguido, por cierto, al diario El Universal, entre otros el presidente de la Academia de la Lengua. Es decir, que el género, al menos en el español, pues no es algo que pueda interpretarse como un signo de discriminación por razones del sexo,
E igualmente todo lo que tiene que ver, y esto es muy pertinente porque tiene que ver con la ley aprobada de discriminación racial, que de alguna manera lo que intenta es prohibir ciertos usos del lenguaje, pero también tenemos que recordar que el lenguaje, al menos el coloquial, es un orden espontáneo y que cualquier intento desde el poder de planificarlo, de acorralarlo, de reestructurarlo, implica una violación de la libertad de las personas. Ahora, detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? ¿Hay un intento de alienación? ¿Hay un intento de subordinación? ¿Hay un intento de dominación por la vía del lenguaje? Y quizás ocultamiento de la verdadera realidad que se vive en el país? Sí, yo recomiendo en este sentido un texto de Václav Havel, es un discurso que dio en el estado de Florida, que lo tituló El rey está desnudo, y él hablaba directamente de lo que fue la experiencia de estos lenguajes totalitarios en su Checoslovaquia natal, y decía cómo este tipo de lenguajes a algunos los encanta, los manipula, y a otros más bien los llena de temor, los acorrala, los discrimina. En efecto, esto parece que es una estrategia y los resultados electorales por un lado y la situación de división del país por otro pareciera que confirman que es eficaz. Pretende por un lado generar incomunicación, generar más bien violencia entre los integrantes por desacuerdos políticos que en cualquier democracia existen, pero que se canalizan a través del lenguaje por vías institucionales. En segundo lugar, pretenden algo que puede parecer muy ambicioso, pero que se está logrando o se ha logrado, que es a través de un discurso, a través de la propaganda, a todo el tema de la neolengua de las palabras, hay que añadirle la propaganda oficial, todas las imágenes, las cadenas, el control de los medios, esto que llaman ellos mismos en su término hegemonía comunicacional, la practican son ellos. Todo ese impacto va generando una realidad falsa, virtual, por vía de la insistencia, de la repetición, y que inhibe el juicio ciudadano. Muchas veces nos preguntamos, pero si hay escasez, si hay desempleo, si hay inseguridad, ¿por qué eso no se traduce en una conducta electoral? Bueno, probablemente la lengua esté interfiriendo porque el juicio lo formulamos en palabras, lo formulamos en discurso, en nuestras mentes. Y si eso está interferido por todo esto, pues es muy complicado. Y finalmente la creación de un enemigo. Es decir, es a través de la lengua que ese enemigo externo y el enemigo interno están permanentemente amenazando el proyecto que supuestamente está generando la felicidad de la mayoría. La oligarquía, la burguesía parasitaria, el imperio norteamericano. Y ahí entran los insultos, que es otro componente fundamental en todo esto, que bueno, no es porque en Venezuela antes del 98 no se utilizaran insultos y la política de pronto no los involucrara, pero sin duda... no como sistema. Exactamente, no como modo de relacionarse con el otro, no como el modo de identificar al otro, como el enemigo, como el peligro permanente. Ahora, hay un caso que me llama mucho la atención que son las cuñas de los, por ejemplo, bancos estatizados, bancos que provienen del sector privado de la economía y que tenían evidentemente un esquema y un aparato publicitario que los promovía, pero los promovía comercialmente, con la intención pues de adquirir clientes, convencer a la gente de que les confiara sus ahorros. Ahora uno encuentra que, por ejemplo, las empresas estatizadas y sobre todo los bancos no acuden básicamente a la publicidad, sino a la propaganda, y a la propaganda sobre todo de carácter político. Es decir, ya no se pretende convencer a alguien de las bondades de un producto o de las posibilidades positivas que pueden conseguir afiliándose a determinado banco, sino lo que subyace pareciera ser el intento de convencerlos de una opción política. Así es, porque ahí hay un cambio de fondo muy, muy importante y muy delicado, que es que se ha pasado de un esquema en el cual cada persona elige, dejando de lado, por supuesto, que los sistemas financieros tienen mucho que mejorar y mucho que adaptarse para que cada vez haya más personas bancarizadas. Digamos, es un tema que por supuesto habría que discutir, pero digo, en condiciones normales, comerciales, es elección de cada individuo a qué institución bancaria va a acudir para tener relación comercial con ella. Acá no, acá más bien está montado sobre la base como una especie de vengo acá a rescatarte, a darte existencia, a darte, digamos, la posibilidad de que sí puedas vivir, pero siempre y cuando estés vinculado conmigo. Es decir, es un tema existencial de dependencia al final y que en el contexto venezolano desde luego está vinculado con ese imaginario del Estado todopoderoso por la renta petrolera. El Estado tiene dinero, el Estado tiene recursos y entonces por aquí los está entregando directamente, ¿no? Es el clientelismo, pero el clientelismo no entendido como comercial, sino el clientelismo populachero,
Así es. O populista, mejor dicho. Y estas cuñas a las que hace referencia evocan rápidamente imágenes de esta otra novela, que es otro autor que vamos a manejar en este enfoque, que es Huxley, de Un Mundo Feliz. Es decir, es la dominación, es el apaciguamiento de las personas, no a través de la represión, de la tortura, de la persecución, sino de la idiotización basada en el placer, verdadero o falso, de decir, mira, ¿para qué criticar, para qué protestar, para qué quejarte? Espera tu turno, que en algún momento te darán, digamos, tu beneficio y serás feliz. Bueno, desde luego que esto en la práctica, y además en un país como Venezuela, no está ocurriendo, ¿no? Para que se pueda imponer un neolenguaje, que es el objeto del estudio que ustedes están realizando, del análisis que ustedes realizan, evidentemente que hace falta un aparato propagandístico y unos medios de comunicación dispuestos a transmitir estos mensajes. ¿Eso también está incluido dentro del análisis que ustedes han iniciado? Sí, en una primera actividad que vamos a tener el lunes que viene, es un primer taller o foro que aborda el tema. Vamos a hacer mención a esta parte, pero desde luego a todo lo que implica, digamos, lo audiovisual, lo propagandístico, pero esto sin duda es pertinente trabajarlo y ojalá que así sea. Seguramente lo están haciendo. Conozco en todo caso pues trabajos que han elaborado los profesores Marcelino Bisbal, el mismo Antonio Pascual, y sobre este tema, digamos, de la propaganda y expertos en la materia, pero vamos a abordarlo progresivamente, porque en efecto forma parte de esa estrategia general, digamos, de crear estas condiciones de manipulación al final del juicio, ¿no? Y quería incorporar, por cierto, antes que se me ¿Quiénes son ustedes? Hablas de nosotros. Ya voy a eso. Los eufemismos, y quiero mencionarlo rápido porque creo que es muy importante. ¿Recuerdan el método Chas, el millardito, ahora el sabotaje? Es decir, son palabras que de pronto se lanzan a la opinión pública, en algunos casos para divertir, para generar más bien hasta comedia, porque el término es jocoso, pero lo que están encubriendo son realidades muy graves, acciones autoritarias, violatorias de la Constitución, arbitrarias de parte de la autoridad. Y en el caso del sabotaje, bueno, nada más y nada menos la falta de responsabilidad en lo que es el control, el mantenimiento y la salvaguarda de bienes nacionales como la planta de Ahora, Moy. muchas de esas frases inventadas por Chávez, sobre todo, y quizás en raptos de inspiración en el momento en que las pronunciaba, no tienen onda raigambre popular, no le llegan a la gente, no pegan, porque precisamente Chávez tenía el contacto ese necesario con las masas. Claro, ese contacto puede existir y desde el punto de vista, vamos a decir, de una sociedad democrática, nadie podría decir... Escuálido, por ejemplo, se impuso a tal punto que ya perdió su sentido original, ¿no? No, y hay personas... Una digamos, connotación política que en ningún otro país la tendría. Y pareciera que ya no se cuestiona. Incluso hay personas de sectores Yo de oposición... soy escuálido, que dicen. Se colocan franelas y todo, pero esto es terrible, porque una cosa es, no sé si todos lo recordarán, es decir, personajes como Joselo colocaban frases jocosas, términos, personajes en el habla popular, pero una cosa es que lo haga un comediante, digamos, en Radio Rochela también muchas veces ocurrió, y otra cosa es que se haga desde el poder con unos fines políticos. Esos términos de pronto podían salir en un momento de originalidad del discurso presidencial, pero con unos fines políticos muy concretos, que es o encubrir la verdad o generar esa división, o en todo caso esa incomunicación y esa perplejidad entre los ciudadanos que están atentos a lo que se está informando, ¿no? Es muy difícil cuando es desde el poder simplemente decir, bueno, es algo que las personas pueden o no tomar, ¿no? Porque hay una influencia muy distinta, ¿no?, a la que cualquier otro agente. Claro, y además que obligan a la gente que se opone al régimen a desechar ciertas palabras porque han perdido su significado original. Por ejemplo, si yo te doy a ti compatriota Herrera, dígame ustedes quiénes son los que están promoviendo este foro que usted anuncia aquí en este programa. La palabra compatriota te va a chocar a ti porque no va a tener la connotación que tenía en otro momento y en otras circunstancias que vivía el país. Correcto. No es un término que digamos que hermane o que incluya, sino que divide. Sino que más bien, correcto. Y eso es muy grave, ¿no? Eso es un ejemplo... Apátrida. Correcto. El foro. Sí. Bueno, esto es el próximo lunes, 9 de septiembre, de 8:30 a 1 de la tarde, en el Centro Letón, en el piso 5, en Foro 21. Invitamos el Instituto de Prensa y Sociedad, dirigido por Marianela Balbi,
y la Asociación Civil Un Estado de Derecho, de la cual formo parte. El foro se llama Neolengua, Polarización y Reconciliación, rescate de la lengua como desafío para la democracia en Venezuela. Nuestra ponente principal esa mañana va a ser Colette Capriles, quien va a tener una charla precisamente sobre la relación entre neolenguas y regímenes autoritarios. Y luego los integrantes de la Asociación Civil Un Estado de Derecho vamos a exponer básicamente uno de los temas será cómo la lengua puede ser utilizada desde el poder y desde la sociedad para la convivencia democrática, o por el contrario más bien para instaurar estas sociedades de temor, de división y de incapacidad para evaluar la realidad. Y también vamos a tener una sesión en la cual vamos a ofrecer una, digamos, muestra representativa de estos términos distorsionados, de estos términos artificiales, estos eufemismos, estas manipulaciones, digamos, del lenguaje, y también un repertorio o una muestra sobre los que no vamos a entrar en análisis porque no hace falta, de los insultos que en política se usan precisamente para lograr estos fines. Y finalmente, como este es un foro que está abierto al público, la inscripción, digamos, es simplemente presentarse al foro y anotarse allí para que le den el material. No hay que pagar absolutamente nada. No tiene ningún costo, es entrada libre. Está dirigido en esta oportunidad fundamentalmente a periodistas y a comunicadores en general, porque nos gustaría mucho entre todos los participantes, bueno, al final poder identificar algunas acciones, algunas propuestas, tal y como en sociedades en el pasado padecieron este tipo de intentos, digamos, de destrucción de la convivencia a través de la lengua, qué acciones en Venezuela podríamos ir tomando a pesar del contexto actual para alertar a la ciudadanía sobre lo que desde hace años se viene destruyendo la lengua en nuestro país y precisamente colocándonos en esta situación de polarización, impidiendo entonces lo que muchos aspiran, que es esa reconciliación, que es básicamente la reconstrucción del país. Luis Alfonso, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde de hoy. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y a ustedes les pedimos que sigan ahí, porque al regreso vamos a hablar de libertad o de la falta de ella en Venezuela. Vamos a la pausa y ya regresamos con ustedes.